Pues muy bien, estamos ya en la sesión número 4 del taller Silencio y Fulgor, que se da gracias a la plataforma de la Biblioteca Enestrosa aquí en Oaxaca. Y hoy estará como invitada la poeta guerrerense Yelitza Ruiz, a partir de la lectura que hicimos del libro Lengua Materna, ¿no? Que está editado por la UNAM el año pasado. Y nada, que como parte de la colección, de la renacida colección El ala del tigre, que históricamente esa colección fue muy importante en la poesía mexicana de los años 90. Y, y nada, bueno, tuvo una época y un bastante número de poetas y libros se editaron ahí y después se dejó de publicar y hasta que hace 2 años, me parece, retoman la idea con un nuevo diseño, un relanzamiento de estas nuevas poéticas entre autores ya consolidados y poetas no, digamos, que merecían mayor difusión, como es el caso justo de Ruperto Bautista, Yelitza Ruiz, con otros un poco que ya tenían otra trayectoria en Ciudad de México, como Rodrigo Flores, o bien autores consagrados como Vicente Quirarte, ¿no? O Ana Belén López. Eh, y nada, bueno, estamos a la espera de que continúe la colección, porque lanzaron 5 primeros números, y entiendo que ya están por salir los siguientes y así. Entonces, dentro de esa colección está el libro que leímos hoy, o para hoy. Eh, ¿Y cómo les fue? ¿Cómo primeras impresiones en lo que van llegando más? ¿Alguien que quiera compartir eh, rápidamente sus impresiones sobre el libro? Y también un poco en comparación a las otras experiencias que ya tienen, ¿no? Los libros o la poética de Irma Pineda y pues la de Dolores Dorantes, ¿no? A quien revisamos y con quien charlamos la sesión pasada. ¿Alguien que quiera participar? Y si no, lo que vamos a hacer es, ya que habemos más personas, Yomara, adelante. Hola a todas, buenas noches y a todos. Eh, pues la verdad es que para mí no fue un poemario muy fácil. Creo que cruza temas, o sea, como que de pronto los primeros dos, tres poemas que empecé a leer tenían como una carga muy clara hacia esta cosa de hacer genealogía, que ya lo menciona como en un par de versos. Pero conforme va avanzando en la tercera parte, me parece, como que torna a un lado como mucho más poético, digo, político, Sí, y, y es como un poco fuerte la forma en la que va describiendo como la situación, casi como un informe entre médico, un informe como forense, que me parece como, como un poco fuerte, pero al mismo tiempo no es tanto fuerte en el sentido de que sean imágenes fuertes genuinamente, sino la forma como tan dura o lejana de narrarlos desde ese como informe, sí. me hizo como darme cuenta de esa fuerza, ¿no? Como de la fuerza del momento. Y ya para la última parte creo que todo se vuelve mucho más abstracto, diría yo, como que la última parte que es lengua materna, Sí. eh, como que traza una línea que reúne como todos los elementos por los que pasó en las primeras tres partes. Y en la última creo que es mucho más abstracta la forma en la que habla de su madre y en la que habla como de este proceso también del cáncer y cómo estar una enfermedad casi, casi, ¿no? Como cómo abrazar la enfermedad y desde dónde. Y nada, creo que me parece fuerte, pero sobre todo desde el lenguaje mismo, no solo en las imágenes, o sea, no solo es como una imagen de enfermedad, sino es una imagen como de padecimiento, ¿no? Sí, me estoy explicando un poco, ¿no? Y nada, es fuerte por eso, me impactó bastante que justo fuera mediante el lenguaje mismo y no mediante la imagen misma, no sé si estoy explicando, pero nada, espero que alguien más tenga una opinión. No, pues gracias por compartirnos pues sí, tu aproximación y tu experiencia de lectora sobre este libro que sí, no es tan sencillo de asir o de primera intención.
y que bueno, a partir tiene estas varias secciones, ¿no? Bueno, pues son 4 partes y en particular la última, que además da nombre al libro, Lengua Materna, es la que integra más esta, sí, como dices, ¿no? Como partiendo a veces hasta de un lenguaje como muy operativo o que se usa en otros ámbitos más de hasta burocrático, ¿no? O de informe, creo que lo señalaste muy bien, atravesando pues esta experiencia tan personal, íntima de una pérdida, de un luto, con pues, otros procesos también de pérdidas y de hallazgos a su vez en ámbitos ya más desde lo sociohistórico, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, pues creo que va a ser el libro que confiemos pues que haya también una conversación muy nutricia con la autora y pues ya, eso lo veremos en una media hora. Ahora que ya hay más personas, la sesión pasada tuvimos casi la mitad, o sea, como entre 9 y 10 personas. Ahora que hay un poco más, hicimos un pequeño ejercicio y quiero como a partir de ahora hacerlo de forma cotidiana, de iniciar, o sea, de cómo iniciar el taller, cada sesión, con un ejercicio de meditación y después un breve minutos para escribir. Entonces, vamos a hacerlo. Les sugiero que, bueno, les pediría que igual activen sus cámaras, en el sentido que, pues, para saber que sí están siguiendo el ejercicio también. Eh, Aunque si están en un espacio donde pudieran recostarse o acostarse momentáneamente, estaría bien para el momento de la meditación. El ejercicio son como 3, 4 minutos de concentrarse en la respiración, en el momento presente, y después un ejercicio de escritura automática, por decirlo así. Entonces, comencemos ahora. Eh, Les pediría que se cerraran sus ojos, traten de estar lo más cómodamente posible, sea que estuviesen sentados o si pueden recostarse un momento. Tratar de pensar solo en este presente. Entiendo que ha sido un día largo, pues, si ha sido un día largo o no, que pues ahora están aquí, en este taller de poesía, y vamos a platicar sobre poesía. Entonces traten de como calmar el flujo mental y concentrarse en la respiración, en el aire que entra y en el aire que sale, y lentamente observar todos los pensamientos que siguen apareciendo en la cabeza y verlos, no tampoco rechazarlos, ver que están ahí y dejarlos ir sin ningún tipo de apego. Eh, Todo pensamiento, sensación, sin buscar controlar nada, los sonidos que estén a su alrededor, todo lo que esté pasando a su alrededor, pues tratar de integrarlo en estos minutos de silencio interno, aunque afuera no lo sea, ¿no? Concéntrense en su inhalación y en su exhalación y que poco a poco trate de que sea cada vez más pausada, más atemperada y estemos así en silencio un par de minutos. Yo les aviso en el momento en que puedan abrir los ojos. Concéntrense en la respiración, el aire que entra y que sale.
poco a poco, a la siguiente inhalación que tengan, traten de que sea una inhalación muy larga y profunda, un poco como si se estuvieran despertando en un largo y profundo sueño, y como si se estiraran, e incluso pueden estirarse si quieren, y después al exhalar vayan abriendo los ojos lentamente. Poco a poco nos vamos incorporando. Y este ejercicio les sugiero que es muy útil. Yo, como les decía, algunas de las que estuvieron la vez pasada, eh, nos lo puso la poeta Marisela Guerrero en un taller en el que estuve hace algún tiempo, y nos lo recomendaba, y a su vez se lo recomiendo como para que se dediquen antes de que quieran escribir algo, concentrarse, hacer alguna actividad, que hagan este espacio de silencio, de meditación, de respiración, y pueden ser 5 minutos, pueden ser 10, el tiempo que tengan disponible, y que a continuación, pues ya de manera un poco más concentrada, más como como es que no solo va a ser una pausa, sino que también como este puente en que su ánimo, su espíritu y su cuerpo pueden estar más disponibles y en disposición, valga la redundancia, para el quehacer que quieran hacer, sea la escritura o para concentrarse a estudiar algo en particular o alguna otra actividad, dibujar, algo que le requiera concentración. Entonces, vamos a hacer, y tienen 4 minutos, para escribir un texto del tipo que sea, pero ahora ya con una instrucción, porque la vez pasada fue así, de la forma automática, lo que quisieran contar y contarse así. En este caso va a ser de los libros que ya hemos leído en el taller, que ya van como 3 o 4 libros, si es que ya hayan ido adelantando. Eh, sea un poema o el libro completo, lo que sea, que elijan uno y cómo lo relacionan con algún evento que hayan vivido recientemente. Si les llegó a resonar o no, y que eso es lo que cuenten en esos 4 minutos de escritura. También sin muchos filtros, tampoco le piensen demasiado. Solo es una lectura reciente de lo que hemos aquí leído, eh, relacionado con algún evento de su vida reciente también. ¿Quedó clara la instrucción? Sí, dale. Sí, Juan Pablo. Adelante.
Pues ya vayan dándole cierre en unos 15 segundos. Ajá. Como les decía, es un ejercicio muy, o sea, totalmente libre, ¿no? La finalidad es justamente soltar la mano en cuanto a la escritura y después de la meditación, pues que se sientan y explorar esa sensación de un momento de calma y después escribir algo relacionado con ustedes. Y les propongo que estos ejercicios, bueno, este ya sería el segundo, ¿no? Para quienes no estuvieron, sería el primero, vayamos guardándolos, no vamos a trabajar sobre ellos ni nada, pero que sí los tengan un poco a la mano, para que yo creo que la sesión del próximo martes, que vamos a leer un libro muy importante, pero bueno, yo lo llevaré, dado que Sara Uribe no pudo acompañarnos, pero entonces podemos tener un poco más de tiempo, quizás para trabajar justo en esta sesión más sobre textos y sobre los proyectos que quisiera que desarrollasen durante estas 2 semanas, 3 semanas que nos faltan, eh, para cerrar también este aspecto del taller, de que la lectura creativa entendida como a partir de lecturas de un texto en base, lo que se genera, ¿no? Un texto tercero que se genera, algo que, la poesía que crea más poesía, digamos, ¿no? Para decirlo en esos términos. Y que puede ser otro texto o bien puede ser un dibujo, puede ser una pieza, un GIF, un cine minuto para quienes hacen cuestiones audiovisuales, lo que se les ocurra, ¿no? Una canción, no sé, o sea, las distintas, o Mildred, no sé, tú que eres entrenadora de deporte, quizás que puedas pensar ahí algo que entrame, pues, estos distintos lenguajes, ¿no? O sea, totalmente abierto, pero que surja a partir de un texto, de un poema, de una línea, de un verso, ¿no? No necesariamente de un poemario completo, pero sí de algo que les haya justo, un poco como la instrucción de hoy, que les haya removido a partir de la lectura y que piensen en generar una pieza, o una obra o un texto distinto, ¿no? Pero a partir de esta lectura. Entonces ya vayan pensándolo. Me gustaría que el martes siguiente, en ese espacio de taller que tendremos, ¿no? De tallerear, nos lo presenten muy brevemente, un par de minutos por persona, y pues ya entre todas iremos sugiriéndoles, ¿no? Retroalimentando, como propiamente suele pasar en un taller, sobre todo además de que es la presentación de ese pequeño proyecto. A desarrollar además también sin mayores pretensiones, en 2 semanas, ¿no? Ligero, breve, tampoco sin mayor complicación. Pues antes de que tenemos 10 minutos, como siempre, seguir un poco sesión a sesión mi acercamiento a la poesía, compartirles pues un poco de los libros de los que parto. Y hoy voy a leerles, bueno, voy a seguir con perdonen, no había reiniciado mi video, disculpen. Hoy, bueno, seguimos leyendo Poesía y Realidad de Roberto Juarros. Y les voy a leer un fragmentito muy breve. Bueno, no es un fragmento, es un texto completo, pero es muy breve, de Gabriel Said. Particularmente, Said no es que me encante como un personaje público, no,
Como poeta en algún momento sí que lo leí y me gustó, pero tiene textos alrededor sobre la poesía y sobre la lectura, sobre la escritura, que son bastante padres, ¿no? Que vienen a colación además. Y dentro del paquete de lecturas que les pasamos al inicio, viene una selección de textos de Gabriel Said. Y justo este texto que les leo es también como pues esta introducción y, pues comentémoslo. Ya no voy a decir más porque es también tan breve que no necesita mucha presentación. Es un texto que se llama ¿Cómo leer poesía? Y justamente creo que es bastante como lúdico, ¿no? El acercamiento que tiene. Y dice, ¿Cómo leer poesía? De Gabriel Saite. No hay receta posible. Cada lector es un mundo y cada lectura diferente. Nuevas aguas corren tras las aguas, dijo Heráclito. Nadie embarca dos veces en el mismo río. Pero leer es otra forma de embarcarse. Lo que pasa y corre es nuestra vida. Sobre un texto inmóvil. El pasajero que desembarca es otro. Ya no vuelve a leer con los mismos ojos. La estadística, el psicoanálisis, la historia, la sociología, el estructuralismo, la glosa, la exégesis, la documentación, el estudio de fuentes, de variantes, de influencias, el humor, el marxismo, la teología, la lingüística, la descripción, la traducción, todo puede servir para enriquecer la lectura. Un poema se deja leer de muchos modos, aunque no de cualquier modo. El texto condiciona las lecturas que admite. El propio texto condiciona las lecturas que admite. Y cada modo ayuda a ver esto o aquello que pone de relieve. Pero una vez que el método se convierte en receta, y entre paréntesis pone estadística, sociológica, psicoanalítica, semiótica, deconstructiva, etcétera, restringe la lectura. Cada vez que el método se convierte en receta, restringe la lectura. Entonces, no lo hagamos. Leer de muchos modos, con los ojos que dan los métodos conocidos y los que se lleguen a inventar, puede ser otro método, el de leer por gusto. Cuando se lee por gusto, la verdadera unidad metodológica está en la vida del lector, está en la vida del lector que pasa, que se anima, que actúa, que se vuelve más real gracias a la lectura. ¿Cómo leer poesía? Embarcándose. Lo que unos lectores nos digamos a otros puede ser útil y hasta determinante. Pero lo mejor de la conversación no es pasar tal juicio o tal receta, sino compartir la animación del viaje. Y así cierra este brevísimo texto de Said. Y con esa invitación al viaje, a estar en esta embarcación de compartir lecturas, es que pues, hemos querido. Este es el espíritu pues, del taller, desde ahí, desde esa incitación, desde ese llamado a estar en un viaje y que todas las lecturas son posibles, como historias traemos cada una de nosotras, como bagajes, como momentos de vida, ¿no? Como estados de ánimo. Un mismo libro que podemos leer hoy, leerlo mañana en otras circunstancias, va a ser distinto el acercamiento, la lectura, lo que nos digan, ¿no? Y cómo lo recibamos también. Entonces, antes de que, pues bueno, con eso era este pequeño comentario sobre este texto de Said. Y retomando nada más a Juarros para ya también estar atentos en cuanto Yelitza Ruiz entre a la sesión en unos 5 o 7 minutos. Seguir con el comentario de poesía y realidad, que también viene al caso, porque así como la poesía de Yelitza Ruiz, un poco la poética de Dolores Dorantes, bueno, no un poco, bastante la poética de Dolores Dorantes, y el libro en particular también de Irma Pineda que leímos, Azul Anhelo, aunque no toda su poética, se relacionan mucho sobre las circunstancias en que fueron escritas y sobre pues momentos de la realidad presente y de la sociedad
bueno, no momentos, sino circunstancias sociales muy características del México actual, ¿no? Como es la violencia estructural, la violencia machistas, patriarcales, que atraviesan todas y cada una de las relaciones eh, y sí, pues sí, de las estructuras e intercambios, ¿no? Desde lo simbólico y por supuesto la propia escritura. Eh, y solo para avanzar un poco sobre el texto de Juan Ros, él dice, el libro se llama Poesía y Realidad, y lo que explicita es que la poesía plantea una ruptura. ¿Y esa ruptura cuál es? Es abrir la escala de lo real. ¿Y qué significa eso? Como quebrar el segmento del día a día, del lenguaje convencional que usamos diariamente, eh, y plantearle otros límites, o plantearle unos no límites. Él usa la idea o la imagen de lo finito sin límites. Lo finito sin límites. Y dice, asumir a través de un inevitable dislocamiento de la vida y del lenguaje, este infinito que empieza en cada cosa y deja de ser así un anacrónico decorado, una invocación medieval, un concepto matemático, etc. Esto implica recordar también que lo visible es solo un ejemplo de lo real, que es una expresión del pintor Paul Klee. Y, y también dice, siguiendo un poco a William Blake, un poeta y pintor inglés del siglo XVIII, todas las cosas aparecerían tal cual son, o siglo XVIII, XIX, disculpe, todas las cosas aparecerían tal cual son si limpiáramos las puertas de la percepción. Si se limpiaran esas puertas de la percepción, las cosas aparecerían tal cual son, y es decir, infinitas. Esto para Blake, ¿no? Y entonces, cuando la poesía abre la escala de lo real, puede cambiar la vida, puede cambiarle el lenguaje, puede transformar la visión y las experiencias del mundo. Y por supuesto, puede cambiar la posibilidad de ser de cada uno, de cada quien, y su disponibilidad de creación. Y dice aquí Juarros. Y en este proceso que no admite atenuantes, al romper también el uso normal, encallecido, escuchen esto, encallecido y a veces encanallado de las palabras. Me gusta mucho ese juego de palabras, ¿no? Entre callos y canallas. Al asumir la transgresión redentora e inevitable del lenguaje, para ir más lejos en la expresión de lo real y de lo humano, ¿qué pasa con la poesía? ¿O qué logra la poesía? Es una profundidad de sentido. Y otra de sus ideas clave de este libro es que la poesía crea más realidad. Es decir, agrega realidad a la realidad. A esta comprensión del mundo le añade más realidad, ¿no? Entonces, quedémonos con esta idea de la poesía puede crear más realidad y le agrega realidad a la realidad. Y el poema, que aparece así como una estructura abierta, intencionalmente incompleta, debe ser completado por el lector o escucha. Y que también es una idea que estamos manejando desde el inicio del taller, ¿no? Y que otros tantos teóricos han manejado, pues que todo texto, que toda obra de arte, por extensión, no se termina o no, y ni siquiera existe, ¿sí? Si no hay un receptor o un segundo, un tercero que lo interpreta, que lo lee, que lo escucha, que lo, que lo desbroza, que lo siente, que lo siente y que lo resiente. Eh, para Juan Ros a eso le llama una presencia. Para él el poema es una presencia. Eh, entonces, retomando, siendo una estructura abierta, intencionalmente incompleta, el poema, ya que debe completarse en el lector o receptor o escucha, se nos impone cabalmente como presencia. Y es el poema como presencia
el que va más allá de las afirmaciones y las explicaciones, para configurar esa vigencia más que lógica y no discursiva que es la poesía. Esta otra idea importante, ¿no? De que la poesía rompe pues las eh, estructuras lógicas, ¿no? O normales del discurso. eh, y que está bien así, o sea, que es parte de su ser, pues. Esperen, creo que ya me está llamando esta Yelitza Ruiz. Esperen. Pues justo ya, y bueno, con esto terminamos el acercamiento a poesía y realidad y es continuarlo. Les, invito a que sigan leyéndolo a su ritmo, ya es un texto que tienen ahí entre el material. Y pues bueno, bienvenida Yelitza, ¿ya nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, ya. Escucho Hola, perfecto. pues qué gusto que estés aquí Igualmente. como parte del taller Silencio y Fulgor de la Biblioteca Nostrosa en Oaxaca. Y bueno, te cuento un poco, están eh, talleristas, al ser en línea, digo, esto es desde Oaxaca, pero al ser en línea, hay personas en el Estado de México, en Puebla, y en Oaxaca, en distintas regiones, no solo en la ciudad de Oaxaca. Entonces también para contarte esto, obviamente de muchas disciplinas, orígenes, intereses. También por eso la diversidad de lecturas que habrá y que ha habido ya sobre los textos y las poéticas que te han antecedido, que ha estado Irma Pineda, la sesión pasada estuvo Dolores Dorantes y otras más poetas que leeremos después de ti, Sara Uribe, Roberto Bautista, Marisela Guerrero, etcétera. Entonces, pues muchas gracias y un honor que estés por aquí. Gracias por tu tiempo y la participación. Al contrario, gracias a ustedes. Estoy bastante emocionada de que me hayan invitado al ciclo de lectura y qué bueno saber que están leyendo también a otras poéticas, estéticas completamente distintas, pero que van sobre el mismo rubro de la poesía que están escribiendo las mujeres en México. Y bueno, un poco como para quienes no hayan podido investigar sobre Yelitza Ruiz, ella, bueno, nació en Iguala Guerrero, de formación abogada, pero bueno, es una escritora, ensayista, poeta, y durante muchos años defensora y difusora de los derechos humanos, en particular, pues derechos, ¿no? Sobre la seguridad social, derechos a la cultura. Hay una charla que tiene ahí en YouTube que pueden encontrar donde abunda sobre esto, ¿no? Los derechos de segunda generación que le llaman, si no recuerdo mal, o tercera, que es el derecho, ¿no? No te escuché, perdón, Yelita. Cuarta, Cuarta derechos generación. culturales de cuarta generación. Sí. En fin, bueno, pueden, y ella, bueno, ha sido becaria de jóvenes creadores en varias ocasiones y de varios premios literarios. Y en particular, bueno, tiene este poema de cartografía del tren, publicado por la Universidad Autónoma de Puebla en 2018, y ahora, pues el libro que hoy nos convoca, de lengua materna, publicado en la colección del Tigre, bueno, la renaciente o renacida colección Ala del Tigre de la UNAM, en su primera etapa. Y, y pues nada, pues ella es Yelitza Ruiz y también en Twitter la pueden encontrar. Yelitza R, ¿cómo estás en Twitter? YelRR, @YelRR. Perfecto, y ahí constantemente está subiendo contenidos, compartiendo cosas de su interés. Eh, pues bueno, la conversación es esto, siempre se plantea como que conversemos. Igual puedo partir a partir o sea, de una pregunta mía, pero en general que la mayoría participen, ¿no? Y
Y bueno, nada, justo habíamos leído Azul Anhelo de Irma Pineda, y la anterior, bueno, leímos Estilo, comentamos el martes pasado Estilo de Dorantes, y el caso de la poética que viertes, por lo menos en lengua materna, pues un libro que parte, vaya, hablando como de este linaje materno o matrilineal, por decirlo así, o las mujeres de tu familia, que en un momento incluso se señala así en el libro. Pues es un libro que explora la relación entre creación y enfermedad, entre afecciones y escritura, y que me parece a su vez un libro que es un conjuro también, en cierta medida, ¿no? En cierta manera. Eh, y cómo a partir también de la historia familiar puede, o al menos esa fue mi impresión, eh, no sé es cómo decirle, pero bueno, sanarse o curarse mediante la escritura, ¿no? O sea, como todas estas, no solo las enfermedades de la historia familiar, sino eh, pues, el intrincado y a veces muy dolorosas relaciones familiares, ¿no? Que toda familia, por supuesto, ha llegado o tiene. Y, pero es que también es un libro sobre los cuidados, me parece, y sobre la poética y la política de los cuidados, ¿no? Estos cuidados que son eminentemente realizados por mujeres en esta sociedad. Y, y en ese sentido me parece, o sea, clave el hecho de que se politiza, pues, algo tan personal como puede ser una enfermedad y un luto, un duelo, se politiza para hablar también pues de otras cosas, y en este caso, pues el entorno social, político, histórico, ¿no? Que nos atraviesa. Y que no podemos dejar de hablar y dejar de sentir, y que eso mismo se transmina en la escritura, ¿no? Y en un libro como Lengua Materna, para mí es bastante claro. En fin, quizás, digo, solo para iniciar la conversación, ¿cómo, sí, cómo fue que llegó a ti? O sea, ¿cómo fue que planteaste la escritura de este texto? Si te lo planteaste como una necesidad, como un refugio, que de pronto Dolores Dorantes nos hablaba la sesión pasada que para ella la escritura era eso también, o podía llegar a ser eso, en un libro tan atravesado pues de un proceso personal, ¿no? Tan profundo como la pérdida, ¿no? De una madre, la enfermedad, o sea, todos estos procesos. Sí, bueno, primero comentar que lengua materna tiene como distintos momentos. Momento, exacto. En un primer momento sí fue una necesidad de escribir sobre el proceso de la enfermedad, pero también como tantear y poner en duda este gran que dicen, uno no es hijo hasta que es padre, ¿no? Es un dicho muy popular. Y entonces yo decía, bueno, sí considero que hay cierta enseñanza o aprendizaje que necesariamente se adquiere a través de la crianza, pero me parecía muy totalitario. Y entonces descubrir cómo esto es demasiado cíclico y cómo las hijas también se hacen madres cuando tienen que cuidar a la madre porque está en este proceso de enfermedad, y cómo en nosotras caen siempre esa clase de cuidados, maternemos o no maternemos. Tengamos directamente como la responsabilidad de la crianza o no, siempre hay alguien a quien cuidar, siempre ha estado como destinado, a menos de que de plano pues te rebuscas, ¿no? A esta situación. Y así surge a partir de este planteamiento de decir, bueno, es que siento que tengo ya unas responsabilidades de madre, desde el denunciar los quehaceres, la crianza, como muchas de estas otras cosas, sin serlo, en ese primer momento.
y que tenía que ver con documentar también para mí y para mis hermanos el proceso de enfermedad de mi madre. Por supuesto que la experiencia no basta para la creación poética, la experiencia y la anécdota no lo son todo en la creación del poema, por eso para mí era importante explorar también desde otros sujetos, desde otras vistas, en el caso de lo que ocurre con los seguros sociales, con los seguros populares que están ahí, que pocas personas tienen acceso también a que la enfermedad sea cubierta de forma con dignidad humana, con consideraciones. Entonces era como un todo, hablar de una lengua materna en su totalidad. De entrada el libro no se llamaba lengua materna, se llamaba morfina, por esta, pues todos sabemos que la morfina aminora los dolores. Al final una sección del libro terminó llamándose Morfina, que es la sección del que yo considero que es el único poema de amor que yo puedo señalar que he escrito así como con toda la conciencia del mundo. Y con un poema de amor no me refiero a un poema directamente en una relación de pareja, sino que engloba muchísimas cosas de lo que para mí significa amar, ¿no? De lo que significa las relaciones humanas que tenemos con las y los otros. Y porque creo que, porque más bien terminando la última parte del libro que se llama Lengua Materna, es todo este asunto de cómo logramos hablar desde otras lenguas, ¿no? No necesariamente el español o otra lengua materna que tengamos, sino la forma en la que nos relacionamos con la gente de nuestra familia, con las señas, con los signos, con todo lo que engloba, con saber si hay una jarra de agua puesta de tal lado, qué es lo que está diciendo tu mamá o tu papá o tu hermana, si está colocado el sillón de esta manera, si encuentras cierto guisado en la cocina. La cocina es un elemento fundamental a lo largo de todo el libro. Hablo mucho de la cocina, pero desde una situación también del menjurje de la sanación. Entonces a mí me interesaba hablar de todas esas otras formas que mi madre había hablado con nosotros todo el tiempo. Desde nuestra lengua originaria, bueno, desde nuestra lengua materna como el español, pero también como migrantes en algún momento de Estados Unidos, cómo tuvimos que aprender a hablar otro idioma para poder vivir en algún momento allá, como mis hermanos hablan muy poco español ya en su vida cotidiana, como también mis abuelas, mis bisabuelas fueron perdiendo el uso y la costumbre de hablar su lengua originaria. Yo soy originaria del estado de Guerrero y para mí era importante señalar también que aunque ellas no nos habían enseñado a nosotras a hablar a musgo, pudiéramos hablarlo a través de la cocina y a través de todos estos remedios caseros que se fueron juntando para minorar pues, los dolores del cáncer o los dolores de cualquier otra enfermedad, el empacho. Como toda enfermedad, como todo proceso de enfermedad, por supuesto que hay un resentimiento, un decir no, no está ocurriendo esto, pero también al mismo tiempo, lo que yo quería no era hacer un libro sobre el rencor, sobre la lástima o el rencor, sino una reconciliación, como lo decía el compañero, un conjuro hacia todas las mujeres que también son, que asimilar como lo dicen muchas de nuestras lenguas originarias, a la muerte como un proceso cíclico del renacer. Y eso para mí era fundamental. Conjurar sí el duelo, sí la despedida, sí a través del baile, sí a través de los olores, de la cocina, pero que no fuera para mi madre, que tuvo una vida maravillosa, que fue alegre, que fue fiestera, bailadora, atenta. No quería yo hablar de un libro doloroso. Sí hay obviamente poemas que son como que reconozco que está ahí, ciertas heridas expuestas, sobre todo la primera parte, que fueron los primeros poemas que escribí de lengua materna. Es un libro que escribí aproximadamente en 4 años, y 3, 4 años casi. Y al final era hacer este conjuro al quehacer, a la querencia que tenemos las mujeres y esos lazos ineludibles para, desde mi concepción,
en el estado de Guerrero, para muchas familias, para muchas de las mujeres, la comunicación que hay entre madre a madre, entre madre e hija, entre las mujeres de un mismo linaje, es una comunicación muy poderosa que ni con la muerte se tiene que perder, ¿no? Que ni con las ausencias, incluso físicas, porque estés en otro espacio. Y yo quería que perdurara eso y que también fuera una forma de reconciliación con muchas mujeres que me he encontrado a lo largo de la presentación de este libro, que me comentan, una, que nunca habían sentido lo que es tener la cercanía de esa forma con las mujeres de su familia o en particular con la madre, y dos, de cómo lograron también esta forma de reconciliarnos entre todas. Para mí la poesía radica en eso, en poder darle cierto nombre o ciertas guías a formas que podemos transmutar en nuestra cotidianidad. Y bueno, se llama Lengua Materna porque después de que pues, el libro ya se llamaba Morfina hasta uno de los últimos momentos de que se fuera casi como para editar, descubro a mi hermano, el más joven, bueno, digo el más joven, pues un hombre de 22 años, rezando en español. Y mi hermano es, digamos, como dicen coloquialmente, chicano, pocho o algo así. Él habla, todos nacieron allá y todos hablan español por mi madre, pero pues en su vida diaria, en el trabajo, en la escuela, es otra lengua. Colonizadora y todo, pero al final pues eso pasa, ¿no? Con la migración, que también es un fenómeno presente, al menos en mi trabajo, justo por esta situación familiar. Y lo descubro rezando en español y le digo, estás rezando en español. Para mí desde el principio fue muy chistoso, ¿no? Y me dice, sí, es que es mi única forma de memorizar a mi mamá. O sea, es la única forma para él. La oración era una forma era la lengua materna, ¿no? Era la forma como de dar esa continuidad. Y entonces yo me quedo, sí es cierto, o sea, al final los signos, las señas de cómo nos hemos comunicado con la gente cercana, sean padres, sean madres, la persona que sea, eh, es esa, la propia lengua que vamos desarrollando. Y a lo largo del libro, y sobre todo en la última sección, intento hacer como un bosquejo de todas las formas en las que yo tenía para hablar con mi madre, en la música, en la cocina, en la comida, en este lenguaje cifrado de la F, que me costó mucho trabajo aprender, pero que al final ella me enseñó a hablar también en la F, y en otro idioma que tuvimos que ir asimilando, ¿no? Porque pues estábamos en un país desconocido y teníamos que de alguna manera, no en esta forma catastrófica, pero sí sobrevivir. Pues, bueno, quisiera que si ya hubiese intervenciones adelante lo hiciesen, si no, quienes quisieran ya compartir alguna de sus lecturas o aproximaciones al libro de Yelitza, puedan hacerlo. Bueno, si no, mientras se animan, nos compartiste como ahora sí que un poco la genealogía del libro y las distintas partes que tuvo. Fue un libro que desde un inicio surgió como algo unitario, o sea que tú lo concebiste bueno, tengo esta necesidad, ¿no? De plantear la escritura desde esta recuperación de la lengua materna, que como nos has explicado, lengua materna entendida como todo lo relacionado con el aprendizaje o lo relacionado con la madre, ¿no? Eh, pero fue concebido desde un inicio así, o más bien en el proceso, en la marcha, se fueron añadiendo capas, secciones. ¿Cómo fue ese proceso también ya a nivel de oficio, de escritura? Ujú. Sí, no fue concebido de forma unitaria. Yo tengo como esta idea de que los libros de poesía no necesariamente tienen que ser unitarios. Hay algunos que se logran comunitarios o hay algunos que tienen pues el mismo hilo conductor en el caso de que estemos hablando como de un tema, pero que a partir de que ese tema solamente nos sirva como mero pretexto para desarrollar otras cosas. Quiero pensar que ninguna de las secciones se parece.
que son completamente distintas. Sin embargo, pues en todo el momento está presente el fantasma del cáncer, como este recorre la vida, primero de las infancias, de cómo vamos desde la voz también de una niña. Hay como una postura de infancia en la primera sección de X-Men, como también las infancias ven la cuestión del cáncer con los padres. Yo estaba muy preocupada cuando esta situación nos sucedió a nosotros como familia, porque decía, ¿qué va a ser mi hermano, no? El más chico, obviamente ya era un adolescente y todo, y él de nuevo me vuelve a dar, digamos que él es el que fue hilando las secciones, porque me dijo, no te preocupes por mí, yo la tuve 18 años, tú la tuviste tantos, ¿no? Yo voy a estar bien. Y yo decía, ¿cómo ves su forma de dar consuelo tan extraña de un adolescente que mi madre tuvo cáncer 9 años y no hubiera podido también, eso es una cosa que yo menciono mucho, quizá pasar 9 años entre que se iba y venía, si hubiera tenido lamentablemente por la cuestión de salud de nuestro país y por la falta de atención a la seguridad social entera y de la forma en la que la tuvo, porque tenía un trabajo, porque tenía un seguro que lo podía cubrir en otro país, hubiera vivido tantos años. Mi abuelo tuvo cáncer y solo estuvo 2 años, o sea, después del diagnóstico solo aguantó 2 años. Entonces esa situación a mí me hizo plantearme como, pues sí, sí está ahí el fantasma, pero también cómo cuestionamos el acceso a la seguridad social, en la atención a la salud pública, y luego se viene la pandemia del COVID y luego vemos que no alcanzaban las camillas, y el cáncer, aunque no lo queramos admitir abiertamente, es una pandemia y está ahí y es palpable y es horrible que bueno, dices, pues ya son personas grandes. Bueno, mi mamá murió de 49 años, por ejemplo, o sea, murió extremadamente joven. Y le dio cáncer a los 40. Entonces eso también era como el qué pasa con el sistema de salud, qué pasa con lo que estamos consumiendo, y de ahí que del Seguro Popular, de ahí la sección del Seguro Popular, como esta pandemia cancerígena abona mucho a las farmacéuticas, abona mucho, o sea, yo te puedo enumerar miles de tratamientos, incluso experimentales, que probó mi mamá durante todos esos 9 años. Algunos funcionaron, otros no funcionaron, pero ¿quiénes eran los beneficiados de forma directa en este sistema capital de la salud pública? Pues las farmacéuticas, ¿no? Y para mí era importante hablar de ese paralelismo entre el seguro popular, entre los seguros médicos privados, entre cómo se sobrevive más en un estado donde la salud debería de ser pública, universal y accesible. Y sobre todo, habiendo estudiado derechos humanos de la seguridad social, pues para mí era prioritario. Y quizá era una forma como de esconder lo que estaba pasando. Este libro yo lo termino en el FONCA en el 2018 y me dice mi tutor, es que creo que tú ya no estás escribiendo un libro sobre el cáncer, tú estás escribiendo un libro sobre la maternidad. Y ahí es donde a mí me chispa como de toda la idea de que si estábamos, si teníamos en realidad un hilo conductor, porque siento que yo ya me había salido de ese hilo conductor, y hoy se los reconozco abiertamente, para mí Lengua Materna no es un libro necesariamente del cáncer, es un libro donde yo acepto una reconciliación con la maternidad, porque nunca me pensé como mamá, jamás quise ser mamá. Siempre me han encantado los niños, las niñas, pero nunca tenía ese asunto de cuidado, de maternar. Y yo recuerdo que una de las últimas grandes pláticas que tuve con mi madre fue que yo no, o sea, si no quería ser mamá, no lo fuera, no pasaba nada. Que había mujeres, incluso me puso el ejemplo de Lorena Herrera, porque a ella siempre le parecía fabuloso que una mujer como Lorena Herrera dijera, pues yo no quiero ser mamá, y yo veía como a todas sus amigas escandalizadas de las mujeres que no querían ser madres, y mi mamá me dice, ahí está Lorena Herrera, nunca quiso ser mamá y no pasa nada, ¿no? Y cuando tú te ves cuidando de la forma en la que mi madre me tuvo que haber cuidado a mí de niña, o cuidó a mis hermanos,
es que escribo este poema que está en la última sección, que habla sobre que a mí la maternidad me llegó con la muerte. Aún no soy mamá, pero ya no tengo como ese recelo a hacerlo. Como antes era como innecesario, decía yo, ¿no? Y un acto innecesario en estos momentos de la vida, pero cuando esta otredad del otro lector, y en este caso mi tutor, que además fue muy, muy puntual y me dijo, es que este no es un libro del cáncer, este es un libro de tú queriendo ser mamá, o tú reconciliada con la maternidad, es un libro de la maternidad sin ser mamá. Y entonces si yo digo eso, ahora que está este tema de las maternidades en la agenda pública, pero sobre todo en la agenda de la escritura por mujeres, que durante muchos años las compañeras que han maternado y que han sido madres, pues no tuvieron que hablar del tema, no lo hablaron, porque pues ustedes saben que había temas universales que tratar, más importantes que eso, pero no, o sea, para nosotras era importante decirlo. Y ahora imagínense a alguien que termina escribiendo un libro sobre, oigan, ya, ahora sí, sí quiero. Entonces era muy curioso y yo me botaba de la risa porque le decía, obviamente esto es pues un proceso de un lector, de un tutor que va acompañando el libro y lo curioso es que no era mujer, era varón y me dijo, está bien, hablemos de esto. Si quieres hablar de esto, hablemos de esto. Entonces, creo que respondo un poco a tu pregunta porque nunca fue planteado de esa manera con un hilo, o sea, hablar del cáncer, pero yo lo asumo ahora con bastantes años de distancia al texto y sé que es un libro sobre la maternidad. O sea, no sobre yo ser mamá, sino sobre el, ok, parece interesante esto. Sí, 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 que es maternar, ¿no? Que es cuidar, ¿no? Como cuidan las madres, ¿no? Ujú. Oye, bueno, ya hay algunas preguntas aquí, entonces pues voy a hacer como, que no han querido hacerlo en de viva voz, pero en el chat están. Y dice eh, Alex, Alex dice, que es la primera pregunta, pues, en ese orden. ¿Qué opinaba su madre de que fuera escritora y si su madre conoció los inicios de la obra? Entiendo que de este libro en particular. Ajá. Sí, sí, esto es como una... Yo batallo mucho con la idea de que lo anecdótico no es suficiente para la creación del poema. Aquí hay otros elementos que es importante la paciencia, dejar reposar el texto y volver con cierta distancia, ¿no? Sí, yo recuerdo el primer poema que lo escribí en un celular anterior a este, cuando después del último, yo estaba escribiendo otra cosa. Yo estaba escribiendo, de hecho, un libro de ensayos en ese momento y cuando vamos al hospital a una revisión, pues nos dicen que este tratamiento experimental no funcionó y que hay otro que es más agresivo, que es más complejo, pero que tomáramos la decisión. Y entonces mi mamá en ese momento dice, no, dice, bueno, lo que podemos hacer son cuidados paliativos. Y nosotras, yo pues intentemos, ¿no? Por última vez, pero también fuimos muy respetuosos de lo que mi mamá quería en ese momento. Y eso fue un año antes de su fallecimiento. Y nos dijeron, no hay tiempo, o sea, puede pasar mañana, o puede pasar en 6 meses, o en 2 años, o en 3. Y entonces yo, o sea, más bien siento que además fue un pronóstico dado con todas las condiciones, con tanatólogos, lo que el seguro podía cubrir, que era como la forma como de cubrir a la familia para dar esa noticia, pero pues yo es algo a lo que no quiero que nadie tenga que estar expuesto o expuesta. Y salimos callados, nadie dijo nada, fuimos a comer, todo ordinario. Entonces ya cuando nos acostamos, mi mamá, mi familia vive en Estados Unidos y yo decidí vivir en México. Yo estaba allá y ya después de que me dedico como a hacer el aseo, el quehacer y todo, y nos bañamos, nos tenemos que ir a dormir, y está mi mamá dormida y estoy yo, y empiezo, ahí es donde recuerdo muy bien que empecé a escribir los primeros 2 poemas de X-Men sobre la quimio, porque me parecía, y fue así como espontáneo, de esas veces que salen de tirón, no todos los poemas siempre salen de tirón, pero justo en ese momento
sí tenía como esa conciencia y poco antes, quizá toda esa sección ya estaba terminada y poco antes sí se los leía a mi mamá. Y después de esa los volví a leer hasta el 2020 que se presentó el libro por primera vez y que la verdad no lo quería leer y a mí me causaba como cierta distancia porque creo que no nos tenemos que ver involucradas tanto en lo emocional y en lo sentimental. Sin embargo, creo que a pesar de esa distancia sigue siendo un texto que sigue siendo para mí muy personal y esa primera parte sí la conoció, todo lo demás no lo conoció, solo la primera sección de X-Men. Bien. Bueno, incluso tú misma puedes leer, Yelitza, aquí en el chat, ¿no? O no sé si la propia, quien pregunta después es Nayeli López, que más bien es un comentario. No sé si quisieras hacerlo, Nayeli, directamente, digo, dado que hay la posibilidad. ¿Qué piensas? Sí, mejor, ¿no? Ah. Sí, mejor. Bueno, había comentado que mi primera impresión ante su poemario fue al inicio infantil y también nostálgico. Esto debido a que pues el lenguaje de lo cotidiano y también de la ternura que esconde de un personaje que es una niña lo vuelve más cálido y también que partir de algo familiar o muy también a la vez íntimo, pasa a lo general y eso también creo yo que ayuda al poema, bueno, a todas las secciones del poemario, perdón, a leerse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No sé si, o sea, bueno, así yo lo percibo. Y por último, ya se me estaba olvidando lo que había escrito. También de que justamente de ese cáncer que no solamente como enfermedad, sino también se vuelve también como una hipérbole hacia una sociedad cancerígena de todo lo que también vas revelando, ¿no? En cuestión de, pues, lo que se vive pues sí, como ya comentabas, ¿no? En hospitales o justamente que tú también estás muy como cercana a toda esta parte en cuestión del trabajo con los derechos. Se iba mi comentario. Gracias. Sí, sí, fíjate que es bien curioso porque cuando yo escribí justo esa primera parte de X-Men, que esa sí fue como la primera sección, no me había yo percatado que la voz era de una niña, pero tenía todo sentido porque ante ciertos pronósticos, lo primero que uno hace habla el miedo, habla como vuelves a la infancia, ¿no? Yo sí, ahora que lo veo con distancia, o sea, sí reconozco a mi yo siendo niña, diciendo, ¿y cómo os voy a resolver esta situación? Cuando además, pese a que tienes a la familia y todo, siempre fui como una niña o una adolescente y después una mujer como muy independiente, muy autónoma, yo viviendo sola, yo mi casa, yo esto, yo trabajando, yendo a ver a mi familia muy seguido, o mi familia estando acá, pero nunca fui, mi mamá y yo éramos en el estricto sentido emocional muéganos, pero no porque estuviéramos pegadas todo el tiempo, sino porque había respetado esa autonomía y esa libertad de decir, pues sí es mi hija, pero tampoco es mi llavero, ¿no? No la tengo que tener todo el tiempo ahí. Y eso lo dejo como muy puntual en este poema donde se dice que las madres al primer llanto de la cría, ¿no? Hablo mucho como de ese respeto que mi madre tuvo de todas las cosas que yo decidí en mi vida, ¿no? Pese a que siempre estaba ahí sobre la barrera, nunca cruzó pues la autonomía de decir es un ente completamente distinto a mí y es otro cuerpo, ¿no? Y si es y esa sección yo
el mismo tutor que me dijo lo de la maternidad, la primera vez que yo entregué estas primeras entregas en el FONCA, me dijo, ay, me parece interesante que hayas usado el sujeto poético de una niña. Y yo no tenía, o sea, yo no lo había percibido así, pero no lo había percibido quizá porque venía un poco cercano, porque era un tema que atravesaba. Es muy sencillo conectar con estas cosas, pero a la vez es muy riesgoso, porque corres el riesgo de que se vuelva lastimero o en el cliché del dolor, y lo importante era trabajar la forma tan minuciosa de saber dónde corto, dónde me detengo. No es necesario que se vaya pues toda esta lágrima viva allí, porque no le responde al poema, me responde a mí. Y lo importante es que se convierta en algo que podamos leer así como estamos ahorita, ¿no? De forma colectiva. Y entonces sí hubo que meterle tijera, que meterle acá, pero fue solo, los tres primeros poemas de X-Men, esos son exactamente como los escribí en las notas del celular, están exactamente igual. Quise como respetar esa parte como muy de la infancia, ¿no? Porque pues, era una mujer ya adulta, pero teniendo que habla, más bien reconociéndose una niña asustada después de un pronóstico. Pero te vas a acostumbrar, o sea, yo digo, bueno, nos vamos a ir acostumbrando y nos hemos ido acostumbrando a esas cosas. A, y esta otra parte de ser cáncer, como lo que tiene que ver con los feminicidios, que es al final es como la tercera parte del Partido Liberal Mexicano, que bueno, es también un cáncer que como el mismo cáncer del cuerpo, de la enfermedad, socialmente no, por más que lo decimos y lo repetimos, no terminamos de convencernos de que sí estamos frente a una pandemia espantosa, ¿no? Espantosa en todos los sentidos, que además ha ido mutando en estados donde, pues, o sea, yo vivo en la Ciudad de México y aunque me siento muchísimo más segura aquí que, bueno, no es que no me sienta segura en mi estado, pero reconozco cómo es mi estado, reconozco las condiciones sociales y políticas históricas que ha tenido Guerrero y la resistencia de las mujeres allá, pero ahora sí que para mí es ya igual, allá que aquí, ¿no? Es como esta misma otra forma de confrontar esos discursos sobre el cáncer y de las muchas formas que hay de asumirlo. Gracias, Nayeli. A ti. Pues Adriana Kong en el chat dice lo siguiente, que a ella le gustaría saber cómo es tu proceso al momento de escribir y leer. ¿Cómo te gusta que sea el momento espacio de escritura? Y con espacio no se refiere tanto al espacio físico, sino más como a un espacio imaginario. Esa es su pregunta. Fíjate que con el tiempo ha ido cambiando. Antes era una jovencita que se desvelaba mucho, haciendo muchas cosas, no necesariamente leyendo o escribiendo, sino me daba por los quehaceres. Tengo muchos años viviendo sola. Entonces eso me ha permitido inconscientemente crear lo que maneja mucho Virginia Woolf, pues la habitación propia. Sin embargo, pues la habitación propia pues no está ahí solita, ¿no? Tienes que salir a trabajar, tienes que, pues la habitación propia paga luz, paga agua, paga gastos, y también eso influye en los momentos espacio en los que una tiene que escribir. Conforme ya se fue yendo la juventud, esas primeras juventudes, pues obviamente cuido mucho el dormir. Para mí ya es muy básico dormir, ya no estas desveladas maratónicas de 4 o 5 de la mañana que recuerdo que hacía a los 23, 22 años, 21. Para mí es importante dormir. Y mi momento de escritura, o sea, cuando estoy trabajando cualquier texto, un libro, sí ya es muy de mañana. O sea, sí de 6 a 7, 8 o de 6 a 10 por el propio asunto del trabajo, porque pues al final tengo que ir a trabajar de abogada a veces y pues tengo el horario habitual de una oficina o el horario habitual de los juzgados, de las escuelas como maestra.
Entonces vas acoplando como esos espacios a partir de la edad. Siempre me ha maravillado quien ha podido dedicarse de tiempo completo a la escritura y el imaginario. Lo que sí te puedo decir es que todo el tiempo estoy pensando en el poema o cómo voy a resolver el texto, no como un asunto clicheroso de que ande, o sea, las musas ni existen, es un proceso de construcción cotidiano. Para mí eso no puede existir porque pues tengo que salir a trabajar, tengo que salir a hacer una vida cotidiana o acompañar a otras mujeres o hacer pues estos propios procesos de vivir, cocinar, que para mí es muy importante cocinar, pero pues estoy haciendo la sopa de fideos y sí estoy intentando hilar sobre qué voy a escribir, sobre lo que estoy trabajando en esos momentos. Los espacios fuera de que sea solo como un entorno, no, es si estás en el metro, si estás en el juzgado, tener como esa precisión de que no se vuelva una cuestión aurética o fuera de, sino que también sea parte del proceso creativo de nuestras vidas, que no esté peleada una cosa con la otra. Yo recuerdo hace muchos años que siempre me decían, ay, pero eres abogada. Y yo, pues sí, pero pues eso no quita que podamos hacer. Después estudié literatura y ahora me doy cuenta que estudié literatura para que ya no me dijeran que era abogada. No es que no lo haya disfrutado, pero mejor hubiera estudiado historia y me hubiera dado más elementos en mi trabajo o en lo que también hago para, para hacerlo. Y yo mucho les digo a las compañeras, no tienen que estudiar letras, solo sean muy disciplinadas, lean todo el tiempo, estén como muy conscientes. Lo que sí te da una carrera en literatura es que te vuelves muy, muy buen lector o lectora. O sea, eres como más acuicioso en los análisis del discurso, en la retórica, en todas esas cosas que son maravillosas, necesarias, pero que no son definitivas para escribir, ¿no? Entonces los espacios, a mí me encanta creer que la mayor parte del tiempo lo hago en la calle o lo hago mientras estoy trabajando de lo que se supone que no tiene nada que ver con un proceso de escritura de las mujeres. Pero pienso, por ejemplo, en mis compañeras que son madres, que si a mí a veces se me dificultan cosas, ellas se parten en 20 porque además pues es la responsabilidad de un ser vivo, ¿no? Y a lo mejor porque estoy como después de lengua materna más consciente de esa situación, pero sí los espacios imaginarios pues también son el fogón, pues el fogón desde como lo podamos percibir, ¿no? Desde nuestra estufa hasta el molcajete y todas esas cosas que para mí sí son muy importantes en mi cocina y que son más de mi vida diaria que, que esta idea como de sentarme a exclusivamente a leer y a escribir, ¿no? Pues no puedo, tengo que salir a trabajar. Muy bien, yo solicitaría a Rocío Barrita, que también escribió en el chat, pero ¿por qué no compartir su inquietud, su pregunta en voz? Rocío. Ah, Sí, hola, buenas tardes a todas. Yo lo que te quería preguntar es cuando escribiste sobre el seguro popular, bueno, hablas de personal médico. Me llamó mucho la atención cuando mencionas a las enfermeras de 24 horas y cómo se preparan como para este llevar un turno de ese tipo, porque conozco enfermeras y veo que sí, ¿no? Que es muy difícil llevar un turno de 24 horas. Yo pienso que me gustaría que cuando lean o que las que tuvieran oportunidad de leer tu texto, tus poemas, se sensibilizaran, ¿no? Y vean también al otro, al que está pasando por un proceso como este. Yo, igual que tú, mi mamá falleció de cáncer. Y pues mi pregunta cuando es si sentías enojo cuando escribiste este capítulo, porque a mí sí, yo me enojaba porque pues sí hay que sufrir uno mucho para tener atención en radioterapia, en quimioterapia y yo quisiera que todo fuera rápido y no, pues hay procesos. Esa es mi pregunta, si estabas enojada cuando lo escribiste o no. El de las enfermeras, llevan en sus manos moronga. Ese. No, más bien, a mí uno de los oficios que más me ocasiona hallazgos es la enfermería, porque es algo que yo siento que
bueno, a veces decimos no lo podríamos hacer, pero lo terminamos haciendo con la familia muchas veces. Pero esta vocación de servicio y de apoyo y de empatía a desconocidas, a desconocidos, me parece como uno de esos rasgos que sobreviven de la condición humana, de lo que no está tan jodido, ¿no? Las enfermeras, para mí, todo mi reconocimiento y mi cariño, porque todas las que al menos con las que yo he tenido que tratar, tanto en México como en Estados Unidos, se portaron muy bien y se portaron siempre muy conscientes de la situación que estaba pasando. Y, así, y he visto en general, ¿no? Cuando tengo que ir a hacer algo a algún hospital y veo que las enfermeras se acercan a las personas y no sé qué cambia en esta vocación de darse al otro, que a veces es como muy faltante cuando todo está como tan revuelto. Y fíjate que más bien es una receta que yo escuché a las afueras del hospital, que me decían que después de cubrir un turno tan grande, bueno, que más bien le decían a mi mamá que comiera, porque pues la quimio quita el hambre. La quimioterapia en algunos cuerpos quita el hambre, en algunos da más, en algunos da náuseas. A ella le quitaba completamente el hambre, pero cuando tenía hambre y si no comía en ese momento, las mismas hormonas y el proceso del cuerpo, de la medicina, la hacían ponerse pues muy depresiva, ¿no? Lloraba y tenía que quedarse sola y después ya normal comía. Y decían, bueno, es que tú en México, ustedes comen mucho las vísceras, ¿no? O sea, de las vísceras es normal comer. Y sí es cierto, o sea, pues no comemos que el taquito de tripa. A mí en lo personal no me gusta la moronga, no me gusta la criadilla, no me gusta, me parece innecesario comernos eso, pero los tacos de tripa sí me encantan, ¿no? Y decía, bueno, es que el buche, la tripa, la moronga, la sangre coagulada, es una receta para la médula, ¿no? Entonces, la médula tiene que, aunque no es un cáncer de médula, la médula tiene que estar funcionando para que los glóbulos rojos con los blancos y una cosa así, ¿no? Que en ese momento tenía mucha claridad. He intentado como ya no tener esos discursos médicos como tan presentes también por salud mental, pero fue como una especie de hacer una receta para después de la quimio, como una de las bondades que también daban las enfermeras, de qué puedes hacer, qué le puedes meter al estómago. Y también hacerte de alguna forma un guiño de nuevo como a mi estado. En mi estado hay un lugar que se llama el Pozo Meléndez, que está entre la carretera entre Iguala y Tasco, y de niñas, yo recuerdo que cuando yo me voy muy joven con mi familia a Estados Unidos y regreso como a los 10 años y cacho, y recuerdo que a todo mundo le decían que si te portabas. Uy, creo que se perdió Yelitza. ¿Ustedes la escuchan? ¿O también sí, no, se perdió? Yo en mi fantasía de sentir que hay cosas que pueden cambiar, fue que decidí estudiar derechos humanos, como porque teníamos todos que acabar en fosas comunes. Y ese poema termina así, mm, no es de extrañarse que los pozos de agua sean la fosa común del Estado. Un poquito haciendo la alegoría con ese pozo que además yo recuerdo a mis primos más jovencitos, más niños, que tenían terror por el Pozo Meléndez. Qué bueno que ahora ya nadie les cuente esas historias a las infancias, pero tanto los de Iguala como los de Tasco y como todos los de las poblaciones ahí tenían miedo de pasar por la carretera, que además es una carretera bastante peligrosa porque está llena de curvas, porque estaba el Pozo Meléndez. Hay otra pregunta que, bueno, creo que hay algunas intervenciones, pero hay una pregunta de una compañera que no pudo estar, pero leyó el libro, envió la pregunta previamente al chat y la voy a reproducir porque fue en audio. Espero que se escuche. Jepso Ariba se llama la compañera.
La primera pregunta que me vino a la mente durante la lectura fue si tú consideras que la poesía podría ser un remedio, de qué ingredientes o de qué plantitas, o sí, de qué estaría hecha, de qué estaría fabricada todo ese remedio. En el penúltimo poema de Lengua Materna, donde hablo es una receta zarandeada sobre cómo te quitaban el mal de ojo. Yo creo que eso podría decir las distintas formas en las que tenemos de hablar. Para mí es esa parte, ¿no? O sea, para mí es como, de hecho, eso está enumerado en los remedios caseros que nos daban para el estomaquil, para los espantos, todas esas cosas que, por ejemplo, en Guerrero se creen, y creo que también pasa en Oaxaca y pasa como mucho en nuestro país, pasa en todos lados, ¿no? Y además porque no es receta mía necesariamente, es receta de mi mamá. Y una receta de mi mamá pasada por mi abuela, que mi abuela aún vive y que todo, yo siempre he dicho que todas las palabras que me sé son gracias a ella, toda esta parte también de un lenguaje que sea como muy coloquial, que no necesariamente sea ceremonioso o lo que entendemos por poético, sino que sea la forma en la que las mujeres hablamos. Y las abuelas se acercan mucho a ese asunto de cómo habla, o sea, de ese hablar eh, simple, pero a la vez como con tanta fortaleza, con tanta poesía en sí misma, ¿no? Y hablo como de todas las abuelas o como de todas las mujeres que han tenido estos procesos. Yo creo que ese poema podría responder. Muy bien, gracias, Angelita. Claudia quiere participar. Gracias, buenas noches. Bueno, yo leí el poemario y me impresionó mucho desde el momento en que dices, mi madre me dijo que no existen los monstruos, algo así, y de repente empiezas a hablar de los lunares, y para mí es como si apareciera de repente el monstruo, ¿no? La enfermedad. Y a partir de ahí no pude soltar el libro, o sea, lo seguí leyendo hasta el final, porque pareciera ser como una historia, ¿no? Pero es impresionante porque son poemas, pero vas llevando la secuencia y entonces uno quiere saber más y sientes el dolor, sientes la conexión de las mujeres. Para mí era impresionante ver, por ejemplo, imaginar la figura de la abuela hablando con la planta, pidiéndole que cure a su hija, ¿no? O la figura pienso que mi madre es Wolverine, decía yo, él dice, cuando le punzan las yemas de los dedos, para mí eran imágenes muy impresionantes. O cuando hablabas de la profesora X, o cuando decías, mi mamá es un X-Men, tiene el gen mutante de la metástasis. Entonces, para mí, estas figuras eran como muy impresionantes, ¿no? Pero también son figuras muy distintas, ¿no? Al, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de la hierba o de la salsa o de este tipo de figuras que siento que son tan distintas. ¿Cómo es que haces tú o cómo es que tú logras o cómo es que tú conectas ese proceso con este tipo de figuras? ¿Cómo lo haces? Gracias. Gracias, Claudia. El epígrafe, que es de Marie de Biscourt, que es de un libro que se llama El bebé, de hecho, que es sobre la maternidad, que ya fue la última cosa que yo le puse al libro porque no tenía un epígrafe en realidad al principio. Tiene que ver con justo el ver esa primera parte del X-Men, de la mutación,
Sabemos todos el cómic de X-Men, hemos visto las películas, sabemos que son vistos durante las 20,000 películas que han hecho de X-Men, como los monstruos y que los humanos puros tienen que destrozar a los mutantes, porque es algo similar a lo que yo veía en el proceso del cáncer, ¿no? Bueno, pues sí está enfermo, pero pues ya mientras más rápido para que las camillas se desocupen, ¿no? Algo similar con el gen de la mutación. Y a mí me parecía es que quedaba la analogía del X-Men con pues las células cancerígenas prácticamente. La verdad es que yo te mentiría si te dijera fue así o de esta forma se logra. La verdad es que todo fue con base a la observación. De repente tienes en tu imaginario popular, pues X-Men, como tienes la lucha libre, como tienes cualquier otra situación cotidiana, y a partir de ahí construyes y para mí eso era, ¿no? Es esa primera parte de decir, estoy espantada, tengo miedo porque aquí hay un monstruo, ¿no? Y este monstruo se va a ir mutando. Y además que mi mamá era muy como la profesora X, tenía una memoria prodigiosa, se aprendía todo, si yo me tenía que aprender en primaria, ella se lo aprendía conmigo. Fue una mujer que acompañaba a la crianza haciendo también lo que tú tenías que hacer. Entonces eso a mí me parecía siempre, yo decía, pero yo todavía no me lo sé y tú ya te lo sabes, pues para que te lo aprendas. Y entonces si a alguien le debo la memoria o esta facilidad de historiar quizá en otros momentos, pues a ese acompañamiento, ¿no? Y es cuando tú dices, qué bonito cuando es por decisión hacer las cosas. Eso por una parte. Los otros poemas que tienen que ver con la planta calanchoe, eso es mera observación. O sea, ese poema es mi abuela. O sea, yo veía a mi abuela rezarle a la planta. O sea, y de verdad que era una imagen que yo ni siquiera sabía cómo iba a aterrizar, porque yo la tenía y yo ni siquiera estaba pensando en que voy a hacer un poema. Yo ni siquiera sabía cómo iba a decir, yo no puedo darle consuelo a una mujer que va a perder a su hija. No, o sea, escapa a, si es doloroso perder a una madre, no me quiero ni siquiera imaginar lo contrario, ¿no? Yo no tenía palabras para decirle nada. Y entonces para mí eso era como lo más cercano a un acto de fe. Y aunque en mi casa son extremadamente católicas, son una familia muy religiosa, pues digamos que soy solamente practicante cuando iba, ¿no? No es que no tenga una fe en algo, sino no soy tan asidua como ellos de que van a misa todos los domingos, hacen todos los rituales, pero recordé cuando a fuerzas tenía que ir al catecismo y entonces te prendes de lo primero que tienes. Y de ahí es, realmente yo te podría decir, no te podría decir con exactitud cómo, pero sí estoy consciente que todo el libro en su mayoría es con base a la observación. Es observar pues distintos momentos, ¿no? No solamente a mi madre, sino a mis hermanos y también observar a otras personas. El estar viendo a otras personas que no eran de mi familia. Convivimos con mucha gente durante ese proceso y mucha gente murió antes que ella, ¿no? Y además era como, el cáncer no solo se acaba al enfermo, se acaba como es un proceso que vive toda la familia en su complejidad. Entonces, no sé si respondo porque de verdad no quiero, pues no te quiero inventar una respuesta sofisticada sobre cómo se logra la creación del poema, solamente soy muy honesta, fue lo que vi. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra? Si no, aquí hay una pregunta pendiente de Nayeli, quien ya había participado. Pero si hubiese alguien más, es momento. Perdón, yo sí, en cuanto a la lectura del poema, ¿tú tienes alguna recomendación al momento de la lectura del poema? Este proceso de leerlo, de interpretarlo, ¿tú tienes algún tipo de recomendación?
o es como, digamos, como el lector lo lleve? Como- Más bien como, como las lectoras me decía Nayeli, que podía empezar de atrás para adelante. Me parece buenísimo que nos acerquemos a los libros de distintas formas, como una ruta de cómo leerlo. No, más bien me interesa mucho que, por ejemplo, podamos empezar desde Partido Liberal Mexicano y después saltarnos a X-Men o a Lengua Materna o los poemas aislados. Según yo, pertenecen como universos distintos, aunque soy muy consciente que sí hay un hilo conductor que es la enfermedad y la maternidad. Entonces, me siento como muy libre en eso y no creo que se tenga que leer de una u otra manera. Gracias. Pediríamos que le compartieras un par de poemas y justo escucharte de viva voz. Pero igual, antes, quizás, Nayeli, ¿quieres hacer tu pregunta? Oh, adelante. Sí, ¿consideras que ese poemario puede ser ahora como una revelación o una declaración para ti, no solo de la transformación de la voz lírica, sino también de tu escritura y de los temas que abordas? Fíjate que sí, cuando me doy cuenta que es un poema sobre la maternidad, sobre ya un deseo, no es que sea, ay, que me esté muriendo de ganas, pero sí un deseo consciente de que no me espanta. Y eso para mí es mucho. Y eso para mí era un paso importante. Sí, porque el libro que terminé hace un año no es la continuación de Lengua Materna, pero sí reconozco que si yo ya me solté como hablar de este espacio sobre el ser madre, sobre el ser y no ser, sobre el cómo se es mamá, porque se concibe, pero no se logra, de todo lo que tiene que ver con ese asunto, sí veo una continuidad en el libro que terminé. Y que además ni siquiera se parece en temática, que es una cosa completamente distinta, pero ese hilo para mí sí fue un hallazgo. Lengua Materna en esta última parte para mí sí fue como un desfogue de relájate, está fluyendo, ¿no? Y eso a mí ya este último libro yo nunca había disfrutado tanto un proceso como así sueltecita en el agua, que no pasó con Lengua Materna, que fue el anterior, ¿no? Obviamente, me refiero al libro, pues, a escribir poesía. Los procesos de la escritura del ensayo, pues, corresponden a otros universos, corresponden a otras reflexiones, que también es un género que a mí me hace sentir muy cómoda, me hace sentir muy feliz porque me permite la interdisciplina, me permite que podamos conjuntar muchos mundos, ¿no? Sin embargo, sí, esto que tú me dices sobre si dejó, por supuesto que lo hizo y yo lo veo sumamente notorio en el último libro que escribí de forma personal. No es que se parezca, no se parece a nada. Y eso también me tiene muy contenta. Pero sí es evidente que esto fue como digamos, ese lugar del descanso, del reposo, para saltar a lo que seguía. Sí. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos sus impresiones, comentarios, reflexiones a partir de Lengua Materna? Si no, pues creo que sería momento para escucharte, Yelitza, si nos podrías compartir en propia voz, ajá, o algún otro quizás, como tú deseas, lo que tú quieras. No, el que usted, más bien pregunto, o sea, ¿de qué sección les gustaría que leyera? ¿De qué sección? Sí, ¿de cuál? Pues a mí, digo, si nadie habla, a mí de morfina estaría bueno, pero no sé. ¿De morfina? ¿El de morfina? De esa sección podría ser un fragmento, no sé si todo. Toda la Es un sección. solo poema,
O tú un solo poema, ajá, pues si ¿El quieres. de Partido Liberal Mexicano? Ajá, a mí me gusta mucho, pero Sí. ¿cómo lo ves? Sí, lo leemos. Morfina, Partido Liberal Mexicano. ¿Sabes por qué se queman los periódicos sobrantes? Para que no haya prueba. Igual que incineran a las que no aparecen. Rengas dejan las versiones. En el principio fue el verbo, después la carne, sí, porque primero hablaron y después vino el cuello. El cuerpo de la mujer fue hallado sin vida, el cuerpo de la mujer fue hallado sin vida. Así una y otra vez se repite el encabezado del periódico, fue hallada sin vida, duda que no alcanza coyote, pan, hueso, huesitos, no. ¿Dónde todas? ¿Dónde acomodan la ropa? La lavada, la planchada, despercudida que desde hace años venimos guardando. Y va de nuevo el voceador. El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida. ¿Y el sujeto activo de esa oración dónde? ¿A qué hora? ¿Quién le da rostro? Nosotras en las calles planchando el miedo, cuidándonos los pasos. No aparece nadie a corregir la nota antes de que se vaya prensa. ¿Cómo se pronuncia la palabra impunidad sin que se escupa saliva al término de gesticular 2 T seguidas? Se atropella la palabra desde la lengua como no queriendo salir. ¿Cómo se dibuja el miedo? Para mí son un montón de cruces rosas adornando las calles. Se escribe así, feminicidio, pero así no se pronuncia. Es mejor decir se cayó, se tropezó al cruzar la calle, se degolló a sí misma, se le escapó una bala, se desmembró, porque ya le cansaba el peso de las piernas, de los pechos, de la cara. Se dice así y se coloca en la sección de nota roja. Después es número que difuminan para no alterar. Hoy es uno de esos días en los que no cabemos. Ni siquiera en este terreno conocido podemos nombrarnos, preguntar, qué lugar ocupo en estos números? Se llama cáncer, pero no se multiplica vía sanguínea. Con esta enfermedad hay que caminar de puntitas por viajar de ilegal por aquello que fue arteria. ¿Recuerdas? ¿Para qué se queman los periódicos? Sí, para borrar expedientes clínico, penal. Por eso, lo último que sabes de la muerte de los próceres es, falleció en aquella ciudad tal día, sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres, anarquistas, rebeldes, montón de señores dadores de patria. Patria, próceres fallecidos de forma natural, otros de angina de pecho, envenenamiento prolongado igual a cáncer de páncreas, hígado, leucemia. El bien morir es derecho de pocas. Si eres revoltosa, nada se sabrá de tus cueros. Nunca se supo de qué murió Ricardo. Un telegrama anunció, Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana de enfermedad cardíaca. Librado Rivera murió de tétanos. Daniel Cabrera hemiplegia. Entre uno y otro nadie sabrá si murieron de cáncer o de espera. Pero, ¿de qué murieron ellas? Juana, María, Andrea, Sara, Margarita, Elisa, Dolores. Barremos sus tumbas como quien desempolva actas de defunción que no han sido levantadas. Entumidas husmeamos las razones del deceso. Separamos con alfileres los sumarios rancios. La necropsia no varía de una a otra. Manchas del padre que nadie borró. Sin darnos cuenta, acabamos la fosa en cada marcha. Mítines que desenvuelven enamorarse al filo de los 30, mientras mi madre agonizaba, la sujetaba del brazo y leía tu carta en la que tiras todas las piedras sin esconder la mano. Pero no atiné a recoger ninguna. Las dejé rodar por las calles de una ciudad que se hunde. Y así me hundo. Aunque camino por la orilla de este lago, me hundo. De nada sirve nadar, de este charco no camuflajea los temblores. Mi madre murió y te conté. Era mi forma de decir, así ando descalza por la casa. Entiendo muy poco del cáncer, también del amor, pero ambos van de cerca, recorren los mismos vasos sanguíneos y al final ni el naproxen ni la morfina calman los fiebres que comparten. Entiendo poco de estas dos enfermedades, como tampoco entiendo por qué me calma pasar mis manos por tu cabello, poner mi cara sobre tu barba, porque no sé si nombrar a las muertas es regresar a los locales que ya manoseamos. Pronunciamos a las difuntas, las contamos, enumerarlas para decir, aquí estamos, en otro tiempo, pero estamos. Ahora nos toca contar con todo lo que se venga, palas, guantes, calcetas, zapatos, en algunas de estas prendas se dibujará un rostro, olfato certero que delata los harapos, porque a veces el corazón se queda donde olvidas los aretes.
Más de una vez he mirado los rostros de las madres buscando los gestos de sus hijos en la tierra. Hay otras maneras de morir, pero el cáncer más largo es el que no haya funeral para llorar. En el sur tiene finta de coronel que se pasea con los ojos de plomo que corretean a las muchachas, trueques de becerros por vestidos. Y así nos miran sin mirar, nos oyen sin chistar, cuchicheo de miradas, pestañeo que no cuenta, aunque sean ellos los que siembran la amapola. Aquí lo liberal nunca ha sido tan mexicano. Espero que se haya escuchado porque muy a esta hora se le ocurrió una motocicleta pasar por mi calle, que además es nada transitada. Es una calle nada transitada. Espero que se haya podido escuchar bien. Sí se escuchó que justo en esa sección le dio otro matiz al Lectura dramatizada. dramatizada, sí. Y justo, La bueno, hablabas lectura. de ciudad y de ciudades. O sea, calzó de algún modo. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Yelitza. Digo, ya estamos justo, el taller termina hacia las 9. Nos extendimos también en tu participación y muy agradecidos, agradecidas. No sé si hubiese alguien más que quisiera compartir algo, si no, para ya ir cerrando aquí. Bueno, creo que no. Y nada, justo este poema, que es el centro del libro, me parece justo eso, ¿no? Como este eje y donde se concentran, me parece a mí, en mi lectura, como todas las posibilidades, las potencias y los alcances de la poética que exploras o que se explaya en todo el libro, pero justo aquí me parece de forma más condensada, ¿no? O más concentrada, justo en Morfina, Partido Liberal Mexicano. Y donde además se atraviesan todos tus intereses, ¿no? O sea, desde las cuestiones históricas, la parte socio, sí, socioeconómica, de violencia sistémicas, y con esta reflexión desde el dolor y un duelo pues muy profundo. Pues muchas gracias. No sé, quisieras compartirnos algo más como cierre. Agradecerles que hayan elegido lengua materna para poder acompañarlas en su lectura. A mí me encantan los ciclos de lectura, de vez en cuando podemos con las amigas, con las compañeras de las colectivas, hacemos ciclos de lectura, leemos también a autoras y me parece un ejercicio interesante leer trabajos poéticos de mujeres contemporáneas y además, bueno, vienen de leer a Irma Pineda, Dolores Dorantes, que me encantan, van a leer a Sara Uribe, que es una poeta muy fundamental, al menos para mi proceso, también lo es, y bueno, lo que están escribiendo las mujeres me parece maravilloso desde todas sus extensiones y me siento muy contenta de que hayan hayan destinado parte de su tiempo para leer este libro de lengua materna y que, bueno, pues continúen con los ciclos y con los ciclos. Y bueno, cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto y obviamente, bueno, el poema se llama Partido Liberal Mexicano por la organización política previo a la Revolución Mexicana que se llama Regeneración y Partido Liberal Mexicano. Entonces dije, ¿de qué estoy más obsesionada? ¿Cuáles son como unas de mis obsesiones amorosas, dolorosas? Ese es este periodo, ¿no? Entonces, por eso también va justo ahí en medio, como lo comentabas. Y bueno, eso, cualquier cosa, ahí estamos. Invitar a que sigan también tu investigación, tu proyecto de Mujeres y Revolución, ¿no? Que es otra de tus áreas. Sí, ahí está un blog que se llama Mujeres y Revolución, WordPress. Estamos como en fechas de hacerlo.com.mx. También, bueno, ahí vamos a estar subiendo como cosillas que vamos a hacer este año por conmemoración. La mayoría están en Oaxaca. Me parece que sí. Sí, porque Sí. vamos a ir a Oaxaca, yo creo que para mediados de año, justo con el asunto de los 100 años de Ricardo Flores Magón, pero pues yo hablando de las mujeres, ¿no?
las mujeres que acompañaron y con las que Ricardo tuvo tratos directos. Pues estaremos por ahí en Oaxaca pronto. Y bueno, cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes, ahí en Twitter, en Facebook, más en Twitter. En realidad uso más Twitter que cualquier otra red. Pues ahí podemos estarnos escribiendo o compartiendo lecturas y bueno, muchas gracias por este espacio. No, pues muchísimas gracias a ti por tu disposición, tus palabras y compartirnos pues los entretelones y el interior de tus procesos, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Sale, chao. Nos vemos. Gracias. Pues eso fue la participación de la poeta guerrerense Yelitza Ruiz con su libro Lengua Materna. Y también les recomiendo que, que busquen el de Cartografía del Tren, se llama, es un libro anterior, donde justo se centra, o bueno, el eje, la columna vertebral del libro es a partir de la condición de migrante, ¿no? De persona migrante, y que como escuchamos, también por una cuestión personal, autobiográfica, es uno de sus temas que le ha gustado, o que ha necesitado, ¿no? Desarrollar, desenvolver, tanto en su investigación profesional como en la escritura. Me parece que se puede conseguir, no tan fácilmente, pero fue editado hace 3 años por la UAP, ¿no? La Autónoma de Puebla. Pues eso, como vieron, cómo se sintieron. Ya vienen los anuncios. Recordarles, si no estaban todas, antes ya de terminar, que piensen para la próxima sesión del martes, donde platicaremos, bueno, leeremos parte del libro Antígona González de Sara Uribe, que me parece que es uno de los libros más importantes del siglo XXI, digo, lo que lleva el siglo XXI en México y en la lengua española, y sobre todo pues también libros como la mayoría que estamos leyendo y que vamos a leer, relacionados o surgidos a partir del dolor, de las violencias, del horror que día a día se viven en muchos lados o en todos lados en todas las fronteras de este país, ¿no? Desde la frontera norte a la sur, estas violencias. En el caso particular de Antígona González es una enunciación a partir de la desaparición de personas, y escrito en el 2012, entonces justo en pleno cierre del calderonato, de Felipe Calderón y su absurda guerra contra el narco, que se continuó y se sigue continuando. Pero bueno, cuando estaba en una de sus culminaciones de este ciclo de violencia brutal, surge este libro, así como estilo también. O sea, es muy importante que después ya podamos ver y ubicar cómo es ineludible tomar en cuenta el contexto social, histórico, económico, para entender también, o entender a profundidad los textos, ¿no? Y que es el caso también de las lecturas que elegí para compartir. Y pues bueno, ya después me van diciendo cómo van viendo. Son registros muy distintos, como se dan cuenta, son poéticas también que se distinguen entre sí, pero al final pues son trabajando con la materia verbal, ¿no? Se generan cosas diversas según personas y según también pues, lectores. Solo para cerrar, decirles, bueno, aquí cerramos ya la sesión, pero que piensen desde lo que hacen, quienes dibujan, quienes hacen cuestiones audiovisuales, quienes vienen desde las ciencias, o quienes decididamente quieren generar un texto propio desde el taller, que piensen, ya llevamos suficientes lecturas, tanto incluso las teóricas, por decirlo así, como las de poemas, partir de un texto, sea un poema, sea un verso, sea una línea, una reflexión, para a partir de ahí generar un texto
más, ¿no? Un texto distinto. Que puede ser, insisto, una canción, una cuestión, un cine minuto, algo audiovisual, un GIF, una ilustración, una animación, en fin. Que piensen que puedan desarrollar durante estas 2 semanas y que nos la presenten brevemente, así en 1 o 2 minutos para el próximo martes. Y ya como no va a haber, digamos, una invitada presencialmente, después de la lectura que hagamos del libro, o previamente, eso ya lo decidiremos en la propia sesión, trabajaremos sobre el proyecto, ¿no? de cada una. Pues eso, ¿alguna duda, comentario? Yo tengo una duda. Observación? Ujú. El texto de Sara Uribe, ¿ya no los mandaste? ¿Nos vas a mandar? O Les envié, se los reenvío ahora mismo en el chat, ayer me parece, o antier, la liga desde donde se puede descargar gratuitamente el libro en PDF. Pero sí, ok. ahora actualizo el enlace. Muchas gracias. ¿Chat de WhatsApp? Sí. Ah, yo no estoy. Ah, con razón. Yo Oye, te doy mi número. sí, qué pena. No te preocupes. Sí, dame tu número o anótamelo aquí en el chat y ya te inscribo. De hecho, sí, si hubiese alguien más que faltase, porque sí, me parece que ya están la mayoría, pero por ahí ubicaba que, por el número de integrantes, que faltaba 1 o 2 personas. Pero sí, Mildred, anótalo aquí. Ah, bien, perfecto, ya aquí lo veo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Crítica, sugerencia. Muy bien, Angélica, ya también tú faltas. Ahorita anoto las 2. Bueno, y ahí había pasado el libro. Entonces, pues piensen en el proyecto que quieran y ya, así, súper sencillo, libre, como ya les había dicho, sin mayores pretensiones, y desarrollar durante estas 2 semanas que nos quedan de sesiones, ¿no? Bueno, 2 y media, ¿no? En realidad, creo que son 6 semanas del taller en total. Sí, porque son 12 sesiones. Y bueno, ya estamos en la 4ª. ¿O sí? ¿Sí estamos en la 4ª? O ya me estoy equivocando. No, sí, ¿no? Entonces ya estamos en la 3ª parte del taller. Entonces, pues pensemos para desarrollar en estas 2 terceras partes. Una Vale. pregunta, el texto propio lo vamos a realizar tomando como ejemplo algunos de los textos que ya leímos. Sí, digamos, no tanto como ejemplo, o bueno, si me expresé mal, más bien como referencia, como inspiración, por decirlo así, como bueno, un texto que me gustó muchísimo, o que me removió mucho, o que tuvo muchas referencias en cada una, y que de ahí partamos, o que de ahí se parta, para generar un texto, otro texto, ¿no? Ajá. Pero sí, Ok, no gracias. como tomarlo como ejemplo o modelo, sino como, esto me resonó y quiero, y sí, Ok, gracias. sale. Ujú. Pues ya son las 9 pasadas, y pues muchas gracias por estar nuevamente, por el esfuerzo, por todo, y por sus lecturas y aportaciones al taller. Ajá. Muchas Buenas gracias. noches, hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, igual. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bye. Bye, bye, bye.